Granjera pobre ve a una anciana llorando sola en el desierto y toma una decisión que cambia dos vidas. Nadie se detiene voluntariamente en medio del desierto de Sonora. Pero ese día, Lucía frenó su camioneta al ver algo que le heló la sangre. Una anciana de 78 años, abandonada bajo el sol abrasador, llorando con una bolsa de tela como única compañía. Su propio hijo la había dejado allí para morir. Lucía tenía sus propios problemas, 30 días para pagar una deuda o perder su tierra. Apenas podía alimentar a su hija, pero tomó una decisión que cambiaría dos destinos para siempre. Si alguna vez has sentido que el mundo necesita más bondad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte historias que restauran la fe en la humanidad. Dale like si crees que todavía existen los milagros y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo hoy. Queremos saber dónde están nuestros corazones más nobles. Y ahora sí, comencemos. Nadie esperaba encontrar a una mujer de 78 años sentada bajo el sol abrasador del desierto de Sonora, a 40 kilómetros del pueblo más cercano, llorando con un vestido de lino blanco completamente inadecuado para ese infierno de polvo y espinas. Pero allí estaba Matilde Herrera, con las manos arrugadas aferradas a una bolsa de tela rasgada, mirando el horizonte vacío como si esperara que alguien volviera a buscarla. No volvería nadie. Ella lo sabía en el fondo de su alma, aunque su corazón de madre se negara a aceptarlo. 3 horas antes, su único hijo, Marcos, había detenido el auto nuevo en ese lugar desolado con la excusa de revisar una llanta. «Bájate un momento, mamá. Necesito sacar el gato del maletero», le había dicho con esa sonrisa que ella conocía desde que era niño. La misma sonrisa que usaba cuando mentía. Matilde había obedecido con dificultad, sus rodillas artríticas protestando con cada movimiento. Se había sentado en una roca plana, secándose el sudor del cuello con un pañuelo bordado, el último recuerdo de su difunto esposo. Desde donde estaba sentada, vio cómo Marcos sacaba su bolsa del maletero. «¿Por qué sacas mi equipaje, hijo?», había preguntado con voz temblorosa, aunque ya sentía el peso de la verdad cayendo sobre ella como una losa. Marcos no respondió. Cerró el maletero con fuerza, subió al auto y arrancó sin mirar atrás, levantando una nube de polvo que envolvió a Matilde en una cortina de arena y desesperación. Ella gritó su nombre. Corrió 3, 4 pasos con sus piernas viejas antes de tropezar y caer de rodillas sobre las piedras filosas. El auto ya era un punto brillante en la distancia. Matilde se quedó allí, de rodillas en el suelo del desierto, con las lágrimas mezclándose con el polvo en su rostro. No era la primera vez que Marcos la decepcionaba. Durante años había tolerado sus mentiras, sus robos pequeños, sus promesas rotas. Pero esto era diferente. Esto era el final de algo que ella había pasado toda una vida construyendo, la ilusión de que su hijo la amaba. Lo que Matilde no sabía era que Marcos había vendido la casa familiar 2 semanas antes. La misma casa donde ella había criado a su hijo sola después de que su esposo muriera en un accidente en la mina. Había falsificado su firma aprovechándose de que ella apenas sabía leer. El dinero ya estaba gastado en apuestas y en la novia nueva que le había exigido que se deshiciera del estorbo si quería seguir con ella. «Tu madre es vieja, Marcos. No puedes vivir cuidando a una anciana para siempre», le había dicho Vanessa con desdén. Y Marcos, débil y egoísta, había elegido. Lucía Mendoza conducía su camioneta destartalada por esa carretera del infierno, con el estómago hecho un nudo. Acababa de salir del banco donde le habían negado, una vez más, la prórroga para el pago de la tierra. «Lo siento, señora Mendoza,
Pero ya no podemos extender más el plazo. Tiene 30 días o perderá la propiedad, le había dicho el gerente con una frialdad que le heló la sangre. 30 días. Un mes para conseguir $8,000 que no tenía. Lucía apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. A su lado, en el asiento del copiloto, su hija Camila, de 7 años, dibujaba en un cuaderno roto, ajena a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. «Mami, ¿podemos comer pollo hoy?», preguntó la niña con esa inocencia que partía el alma. «Hoy no, mi amor, pero mañana te preparo tortillas con frijoles. ¿Sale?», respondió Lucía tragando las lágrimas. El calor era insoportable. El aire acondicionado de la camioneta había dejado de funcionar hacía meses y las ventanas abiertas solo traían más aire caliente. Lucía tenía 32 años, pero se sentía de 60. Viuda desde hacía 2 años, cuando su esposo Diego murió de cáncer sin seguro médico, había luchado sola por mantener las 15 hectáreas de tierra seca que eran su único patrimonio. Pero la sequía había sido devastadora. Sus cultivos de maíz se habían secado. Sus 3 vacas estaban tan flacas que daba pena verlas. Y las deudas seguían creciendo como maleza. Mientras conducía, Lucía calculaba mentalmente: si vendía la camioneta, conseguiría quizás $1,500. Si vendía las vacas, otros 600. Si empeñaba el anillo de bodas, no, eso no. Era lo único que le quedaba de Diego. Aún así, no llegaría ni a la mitad de lo que necesitaba. «Voy a perderlo todo», pensó con amargura. Y con la tierra perdida, ¿a dónde irían? ¿A la ciudad a mendigar? ¿A vivir en casa de su hermana que apenas podía mantener a sus propios hijos? Fue entonces cuando vio la mancha blanca a un lado del camino. Al principio pensó que era un animal muerto, quizás un borrego extraviado, pero a medida que se acercaba, la forma tomó contornos humanos. Lucía frenó bruscamente, levantando una nube de polvo. «¿Qué es eso, mami?», preguntó Camila, asomándose por la ventana. «Quédate en el carro, mi amor», ordenó Lucía bajando con precaución. El calor del mediodía la golpeó como un puñetazo. El suelo irradiaba ondas de calor visible, y allí, sentada en una roca, estaba una anciana vestida completamente de blanco, con el cabello gris despeinado por el viento, llorando en silencio. Junto a ella había una bolsa de tela vieja. Nada más, ni auto, ni personas, ni señales de civilización en kilómetros a la redonda. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Lucía acercándose lentamente. La anciana levantó la cabeza. Sus ojos azules, enrojecidos por el llanto y el sol, se clavaron en Lucía con una mezcla de sorpresa y desesperación. Mi hijo me dejó aquí», susurró con voz quebrada. «Dijo que iba por agua y nunca volvió». Lucía sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué clase de monstruo abandona a su madre en medio del desierto? Miró alrededor. No había sombra, no había agua, no había nada. Esta mujer llevaría horas bajo el sol. Podría estar deshidratada al borde de un golpe de calor. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Lucía, arrodillándose junto a ella. «No sé. El sol estaba alto cuando paró el auto. Ahora está bajando», respondió Matilde, y al decir estas palabras pareció darse cuenta por primera vez de la magnitud de su abandono. Un sollozo profundo sacudió su cuerpo frágil. Lucía sabía que no debía involucrarse, tenía suficientes problemas propios. La camioneta apenas funcionaba y cada kilómetro extra era un riesgo. Además, ¿quién era esta mujer? ¿Y si estaba loca? ¿Y si su historia era mentira? Pero entonces vio las manos de la anciana temblando incontrolablemente, aferradas a esa bolsa como si fuera lo único que la ataba al mundo.
y recordó a su propia abuela, que había muerto sola en un asilo del Estado porque nadie tuvo tiempo de cuidarla. «No puede quedarse aquí, señora. La noche trae coyotes y el frío del desierto mata». «Venga conmigo», dijo Lucía extendiendo su mano callosa. Matilde la miró con desconfianza mezclada con esperanza. «¿A dónde me llevará?», preguntó. «A mi casa. No es gran cosa, pero tengo un techo y comida caliente. Mañana pensamos qué hacer», respondió Lucía con firmeza. Matilde dudó. Una parte de ella todavía esperaba que Marcos regresara, que todo fuera un malentendido terrible. Pero el sol se estaba poniendo y el miedo empezaba a apretar su pecho. Tomó la mano de Lucía y se puso de pie con dificultad, sus piernas entumecidas por las horas de inmovilidad. En ese momento, Camila bajó de la camioneta corriendo. «¡Mami, le traje agua!», gritó la niña ofreciendo su botella de plástico rosada a la anciana. Matilde miró a la niña, su rostro sucio pero sonriente, y algo se quebró dentro de ella. Tomó la botella con manos temblorosas y bebió con avidez. El agua tibia sabía a gloria. «Gracias, pequeña». «Eres un ángel», dijo Matilde acariciando la mejilla de Camila. La niña sonrió. «¿Cómo se llama, abuelita?». «Matilde, hija. Me llamo Matilde». «Yo soy Camila. ¿Vienes a vivir con nosotras?». Lucía cargó la bolsa de tela de Matilde y la ayudó a subir a la camioneta. La anciana se sentó en el asiento del copiloto mientras Camila se acomodaba atrás. El motor protestó, pero finalmente arrancó. Mientras se alejaban de ese lugar maldito, Matilde miró por el espejo retrovisor una última vez, como si todavía esperara ver el auto de Marcos regresando. Pero solo había desierto vacío y el sol muriendo en el horizonte. «No se preocupe, doña Matilde. Esta noche dormirá segura», dijo Lucía con una convicción que no sentía. En realidad no tenía idea de qué iba a hacer con una anciana desconocida. Apenas podía alimentar a su propia hija. Pero algo en los ojos de esa mujer le recordó que la humanidad todavía importaba, incluso cuando el mundo se caía a pedazos. El camino a la granja de Lucía era largo y polvoriento. Durante el trayecto, Matilde contó su historia en fragmentos entrecortados. Cómo Marcos había sido su único hijo, cómo lo había criado sola después de que su esposo muriera, cómo había trabajado limpiando casas, lavando ropa ajena, haciendo tortillas para vender, todo para darle una educación. Y al final, ¿para qué?, dijo Matilde con amargura. «Para que me tirara como basura». Lucía no sabía qué decir. ¿Cómo se consuela a una madre traicionada por su propio hijo? Simplemente condujo en silencio, con el corazón apretado. Cuando llegaron a la granja, el sol ya se había puesto completamente. La propiedad de Lucía era humilde hasta la médula. Una casa de adobe con grietas en las paredes, un corral vacío, un pozo medio seco y campos de tierra agrietada hasta donde alcanzaba la vista. «No es mucho, pero es todo lo que tengo», dijo Lucía con vergüenza. Matilde bajó de la camioneta y miró alrededor. Vio la pobreza, sí, pero también vio el orgullo en los ojos de Lucía. Vio las macetas con flores marchitas que alguien se esforzaba por mantener vivas. Vio la ropa limpia colgada en un tendedero. «Es un palacio comparado con el desierto, hija», dijo Matilde con sinceridad. Esa noche, Lucía preparó una cena simple: frijoles refritos, tortillas y un poco de queso ranchero que le quedaba. Las tres se sentaron a la mesa de madera desgastada. Matilde comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Camila no paraba de hacer preguntas. «Abuelita Matilde, ¿te vas a quedar con nosotras? ¿Sabes hacer galletas? ¿Tienes nietos?». Esa última pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Matilde bajó la mirada. «No, mi amor, no tengo nietos. Y mi hijo ya no me quiere».
La sinceridad brutal de esas palabras hizo que Lucía sintiera un nudo en la garganta. «Bueno, pues ahora nos tiene a nosotras», dijo Camila con la simplicidad de los niños. «¿Verdad, mami?» Lucía asintió, aunque en su mente calculaba cómo iba a estirar la comida para 3 personas cuando apenas alcanzaba para 2. Después de cenar, Lucía improvisó una cama para Matilde en el único cuarto extra que tenía, un depósito pequeño donde guardaba herramientas y cajas viejas. Limpió el espacio lo mejor que pudo y puso sábanas limpias en un colchón delgado. «Siento que no sea más cómodo», se disculpó. «Hija, he dormido en el suelo muchas veces en mi vida. Esto está perfecto», respondió Matilde con gratitud genuina. Antes de apagar la luz, Matilde tomó la mano de Lucía. «¿Por qué me ayudaste? No me conoces. Soy una carga». Lucía se quedó pensando un momento. «Porque alguna vez alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba. Y porque nadie merece morir solo en el desierto». Matilde apretó su mano. «Que Dios te bendiga, Lucía. No sé cómo, pero te voy a pagar esto». Lucía salió del cuarto con el corazón partido entre la satisfacción de haber hecho lo correcto y el pánico de no saber cómo iba a sobrevivir el mes siguiente. Se sentó en la mesa de la cocina con los papeles del banco extendidos frente a ella. 30 días, $8,000, imposible. Apoyó la cabeza entre las manos y finalmente se permitió llorar en silencio, cuidando que Camila no la escuchara. Lo que ninguna de las 2 mujeres sabía esa noche era que el destino acababa de unir a 2 almas rotas de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Porque Matilde Herrera guardaba un secreto en esa bolsa de tela, un secreto que pronto se revelaría y que demostraría que a veces la mayor riqueza viene del lugar más inesperado. Lucía despertó antes del amanecer, como siempre. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana. Su cuerpo estaba acostumbrado a funcionar con pocas horas de sueño y mucho café aguado. Se levantó en silencio para no despertar a Camila, se lavó la cara con el agua fría del tinaco y salió al corral. Las 3 vacas la miraron con sus ojos tristes y hambrientos. Lo sé, hoy les busco algo», murmuró Lucía acariciando el lomo huesudo de la más vieja. Mientras caminaba entre los surcos secos de lo que alguna vez fue su campo de maíz, hizo cuentas mentalmente una vez más. Si conseguía trabajo limpiando casas en el pueblo, podría ganar quizás $100 a la semana. En un mes, $400. Todavía faltaban 7,600. La desesperación le apretaba el pecho como un torniquete. «Diego, ¿qué hago?», susurró mirando al cielo que empezaba a clarear. «Necesito un milagro y tú sabes que no creo en milagros». Cuando regresó a la casa, encontró la puerta del cuarto de Matilde abierta y la cama vacía. El pánico la invadió por un segundo. ¿Se habría ido? ¿Le habría robado algo? Pero entonces escuchó ruidos en la cocina. Entró y se quedó paralizada en el umbral. Matilde estaba frente a la estufa, con el delantal de Lucía puesto, preparando algo que olía a gloria. Había tortillas recién hechas apiladas en un trapo limpio, frijoles calentándose y algo más que Lucía no identificaba de inmediato. «Buenos días, hija. Espero que no te moleste. Me desperté temprano y pensé en hacerme útil», dijo Matilde con una sonrisa tímida. Lucía se acercó incrédula. «¿Cómo hizo las tortillas? No teníamos masa. Encontré un poco de harina en la alacena y la mezclé con agua y sal. No es lo mismo que con masa de maíz, pero salen buenas. Mi madre me enseñó cuando éramos tan pobres que no podíamos comprar nada preparado». Lucía probó una tortilla. Estaba perfecta, suave por dentro, ligeramente crujiente por fuera. «Doña Matilde, esto está delicioso». «Y esto es café de olla hecho con canela y piloncillo que encontré en ese frasco», dijo Matilde señalando un tarro viejo que Lucía había olvidado que tenía. No tenía que hacer todo esto.
Sí tenía. No soy una carga inútil, Lucía. Todavía puedo trabajar. Desayunaron juntas en un silencio cómodo. Camila se despertó atraída por el olor y bajó corriendo con su pijama rasgada. «Huele rico. Abuelita Matilde, ¿tú hiciste esto?». La niña se sentó y devoró 2 tortillas con frijoles, más de lo que normalmente comía. Lucía notó que Matilde apenas probaba su plato, empujando la comida de un lado a otro. «¿No tiene hambre, doña Matilde?». «Comí mientras cocinaba», mintió la anciana. Lucía lo supo de inmediato, pero no dijo nada. Matilde estaba dejándoles más comida a ellas. Después del desayuno, mientras Camila jugaba afuera con un gato callejero que había adoptado, Lucía y Matilde se sentaron en el porche. «Tengo que ir al pueblo hoy», dijo Lucía. «Necesito buscar trabajo, cualquier cosa que pague algo». Matilde la miró con ojos penetrantes. «¿Cuánto debes?». Lucía dudó. No quería cargar a esta mujer con sus problemas. «Es complicado». «Hija, anoche te vi llorar sobre unos papeles. No soy tonta. ¿Cuánto?». Lucía suspiró derrotada. $8,000. «Tengo 30 días o pierdo la tierra. Y sin la tierra no tenemos nada». Matilde asintió despacio, procesando la información. «¿Y qué produce la tierra?». «Nada ahora. La sequía mató todo. Antes cultivaba maíz, frijol, algo de calabaza, pero hace 2 años que no llueve bien. Las vacas apenas dan leche. No sé qué más hacer». Matilde se quedó callada por un largo rato, mirando los campos secos. Lucía respetó su silencio. Finalmente, la anciana habló. «Yo también perdí mi casa. Mi hijo la vendió sin decirme. Falsificó mi firma porque yo apenas sé escribir mi nombre. Me enteré el día que me abandonó en el desierto». La voz de Matilde se quebró al final. Lucía puso su mano sobre la de la anciana. «Lo siento mucho. Los hijos no vienen con garantía, Lucía. Una les da todo y a veces te devuelven traición», continuó Matilde. «Trabajé 40 años limpiando casas ajenas, lavando ropa, cuidando niños de familias ricas. Todo para que Marcos estudiara, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Y cuando su padre murió hace 10 años, me prometió que me cuidaría siempre. ¿Cómo crees que te voy a abandonar, mamá? Eres lo único que tengo», me decía. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía suavemente. Conoció a una mujer, Vanessa, una de esas mujeres que solo quieren dinero fácil. Le metió en la cabeza que yo era un estorbo, que mientras me cuidara nunca iba a progresar. Y Marcos, débil como siempre fue, le creyó. Vendió la casa, se quedó con el dinero y me dejó en el desierto para morir. Así de simple». Lucía sintió una rabia ardiente en el pecho. «Eso es un crimen. Deberíamos ir a la policía». Matilde negó con la cabeza. «¿Para qué? Él es mi hijo. Ya perdí mi casa. No quiero perder también mi dignidad persiguiéndolo como una limosnera. Además, ¿qué me van a devolver? El dinero ya lo gastó. La casa ya tiene nuevos dueños. No, hija. Lo que perdí, lo perdí. Ahora solo quiero vivir en paz lo que me queda de vida». «Puede quedarse aquí el tiempo que quiera, doña Matilde», dijo Lucía con firmeza. «Aunque perdamos la tierra, encontraremos algo. Pero usted no va a estar sola nunca más». Matilde tomó las manos de Lucía entre las suyas, arrugadas pero sorprendentemente fuertes. «Eres un ángel, Lucía, y yo te voy a ayudar. No sé cómo todavía, pero lo haré». Esa tarde, Lucía llevó a Camila a la escuela del pueblo y luego fue a buscar trabajo. Tocó puertas, dejó su nombre en restaurantes, en tiendas, en casas particulares. «Te llamamos si surge algo», le decían sin mirarla a los ojos. Todos sabían que Lucía Mendoza estaba desesperada y la desesperación espanta las oportunidades. Al caer la tarde, regresó a casa con las manos vacías y el corazón más pesado que nunca.
Matilde la esperaba en el porche, tejiendo algo con estambre que había encontrado en una caja. ¿Cómo te fue? Lucía negó con la cabeza. Nada, absolutamente nada. Se dejó caer en una silla, derrotada. 27 días, doña Matilde. Me quedan 27 días. Matilde dejó de tejer y miró a Lucía con una intensidad extraña. Ven conmigo, quiero mostrarte algo. Entraron a la casa y Matilde sacó su bolsa de tela de debajo de la cama. La abrió con cuidado y empezó a sacar su contenido: ropa vieja, un cepillo de cabello, una foto descolorida, un rosario. Lucía observaba sin entender. Finalmente, Matilde sacó algo envuelto en un pañuelo de seda amarillento. Lo desenvolvió lentamente, como si fuera algo sagrado. En el centro del pañuelo había un broche antiguo. No era grande ni ostentoso, pero incluso en la luz tenue del cuarto, Lucía pudo ver el brillo de algo valioso. Tenía forma de flor, con pétalos de oro, y en el centro una piedra verde oscura rodeada de pequeños diamantes. «Esto fue de mi abuela», dijo Matilde con voz temblorosa. «Pasó de mi bisabuela a mi abuela, de mi abuela a mi madre, de mi madre a mí. Es lo único que me queda de mi familia. Lo escondí bien para que Marcos nunca lo encontrara». Lucía se quedó sin aliento. «Doña Matilde, eso debe valer una fortuna». «No lo sé, nunca lo he tasado. Mi madre me dijo que era esmeralda colombiana antigua, pero yo siempre pensé que exageraba». «¿Por qué me lo muestra?», preguntó Lucía. Matilde envolvió nuevamente el broche y lo puso en las manos de Lucía. «Porque quiero que lo vendas, y con ese dinero pagamos la deuda de la tierra». Lucía sintió que el piso se movía bajo sus pies. No puedo aceptar esto. Es su herencia, es lo único que tiene. Precisamente por eso puedo darlo. ¿Para qué lo quiero? ¿Para que me lo entierren? ¿Para que cuando yo muera termine en una caja de cosas olvidadas? No, Lucía, mejor que sirva para algo bueno ahora, para salvar esta tierra, para darle un futuro a Camila. Pero doña Matilde... Nada de peros. Mira, hija, yo no tengo nada. No tengo casa, no tengo dinero, no tengo familia. Tú me recogiste del desierto cuando pude haber muerto. Me diste techo, comida y dignidad. Este broche es mi forma de pagar. Además, y aquí Matilde sonrió con picardía, si salvamos la tierra, entonces yo también tengo donde vivir, ¿no? Es una inversión. Lucía no pudo contener las lágrimas. No sé qué decir. No digas nada. Mañana vamos al pueblo, buscamos una joyería seria y lo vendemos. Con ese dinero pagamos al banco y nos quedamos con algo para semillas nuevas. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que me dejes trabajar en la granja. No quiero limosna, quiero ganarme mi lugar aquí. Esa noche, después de que Camila se durmiera, las dos mujeres se quedaron despiertas planeando. Matilde había trabajado en su juventud en un rancho grande antes de casarse. Sabía de siembra, de animales, de remedios caseros. Lo que necesitas, Lucía, no es solo dinero. Necesitas cambiar lo que siembras. El maíz requiere mucha agua. Pero hay otras cosas que resisten la sequía. Nopales, agave, hierbas medicinales. Y las cabras son mejor negocio que las vacas en tierra seca. Lucía escuchaba fascinada. Nunca había pensado en eso. Siempre había sembrado maíz porque su esposo sembraba maíz, porque su suegro sembraba maíz, porque todos sembraban maíz. ¿Hierbas medicinales? Sí, hija. Romero, albahaca, orégano, tomillo. Se venden caras en los mercados de la ciudad y no necesitan casi agua. Mi madre las cultivaba en macetas y con eso nos daba de comer cuando mi padre murió. Por primera vez en meses, Lucía sintió algo parecido a la esperanza. Quizás, solo quizás, había una salida. Doña Matilde, ¿por qué hace todo esto por mí? Matilde tomó las manos de Lucía, porque cuando estaba en ese desierto perdí la fe en todo.
en Dios, en la gente, en la vida, y tú me la devolviste. Me demostraste que todavía hay bondad en el mundo. Ahora déjame demostrarte lo mismo. A la mañana siguiente se prepararon para ir al pueblo. Matilde se puso su mejor vestido, el blanco de lino que había usado el día del abandono, ahora limpio y planchado. Lucía se puso una blusa que reservaba para ocasiones especiales. Camila se quedó con la vecina, doña Rosa, una mujer mayor que vivía a 2 kilómetros de distancia. El camino al pueblo fue tenso. Lucía conducía con el broche envuelto en el pañuelo de seda guardado en su sostén, el lugar más seguro que se le ocurrió. ¿Y si no vale nada?, preguntó Lucía nerviosa. Entonces no perdemos nada que no hayamos perdido ya, respondió Matilde con pragmatismo. Llegaron a la única joyería del pueblo, un local pequeño atendido por don Esteban, un hombre de 70 años que llevaba 40 en el negocio. Lucía y Matilde entraron tímidamente. Don Esteban las miró de arriba abajo con su mirada experta. Sabía reconocer a la gente desesperada. ¿En qué puedo servirles, señoras? Queremos tasar una pieza, dijo Matilde con más confianza de la que sentía. Lucía sacó el broche y lo puso sobre el mostrador de cristal. Don Esteban lo tomó con cuidado, sacó su lupa de joyero y comenzó a examinarlo en silencio. El silencio se extendió tanto que Lucía sentía que iba a gritar. Finalmente, el hombre levantó la vista. ¿De dónde sacaron esto? Su tono no era acusatorio, sino lleno de asombro genuino. Fue de mi abuela, respondió Matilde. ¿Está segura de que quieren venderlo?, preguntó don Esteban. Es una pieza antigua, finales del siglo XIX, por el estilo del engaste. La esmeralda es colombiana, de buena calidad, aproximadamente 3 quilates. Los diamantes son pequeños pero genuinos. El oro es de 18 quilates. Lucía sentía que el corazón le iba a salir del pecho. ¿Cuánto vale? Don Esteban hizo algunos cálculos en una libreta vieja. En el mercado actual, yo diría que entre $12,000 y $15,000. Quizás más si lo llevan a una casa de subastas en la ciudad grande. Lucía tuvo que agarrarse del mostrador. $12,000, más que suficiente para pagar la deuda y sobrar para semillas, para arreglos, para todo lo que necesitaban. Yo les puedo ofrecer $10,000 en efectivo ahora mismo, dijo don Esteban. O puedo darles el contacto de un amigo en la capital que seguro paga más, pero tardaría unas semanas. Matilde y Lucía se miraron. $10,000. Era más de lo que habían soñado. Necesitamos el dinero rápido, dijo Lucía. Entonces, trato hecho, respondió don Esteban extendiendo la mano. Salieron de la joyería una hora después, con un cheque certificado de $10,000 a nombre de Lucía Mendoza. Caminaron hasta la camioneta en silencio, como si tuvieran miedo de que todo fuera un sueño y fueran a despertar. Solo cuando cerraron las puertas, Lucía se permitió reaccionar. «Doña Matilde, lo logramos. Tenemos el dinero». Se abrazaron llorando, dos mujeres que habían tocado fondo y ahora, de alguna manera inexplicable, habían encontrado una escalera para salir. «Primera parada, el banco», dijo Lucía arrancando el motor con manos temblorosas. «Segunda parada, a celebrar con un helado», añadió Matilde riendo. Lucía la miró sorprendida. Era la primera vez que veía a Matilde reír de verdad, con los ojos brillantes y el rostro iluminado. «¿Helado?» «Sí, hija. Hace 15 años que no me como un helado de vainilla. Me lo merezco». En el banco, Lucía pidió hablar con el gerente. El señor Ramírez, un hombre gordo y sudoroso que la había tratado con desdén en visitas anteriores, ahora le sonreía falsamente. «Señora Mendoza, qué gusto verla. Vengo a liquidar la deuda», dijo Lucía poniendo el cheque sobre el escritorio con un golpe seco que le dio una satisfacción inmensa. El gerente miró el cheque y palideció visiblemente.
Esto cubre la totalidad más los intereses. Lo sé, dijo Lucía. Quiero el título de propiedad liberado hoy mismo y un recibo oficial. Por supuesto. Solo dame unos minutos para procesar, los minutos que sean necesarios. Tenemos todo el día, dijo Matilde desde su silla, con una elegancia que ponía nervioso al gerente. 1 hora después, salieron del banco con los papeles que demostraban que la tierra era completamente de Lucía, sin deudas, sin hipotecas, sin amenazas. «Es mía», susurró Lucía mirando los documentos. «Es nuestra», la corrigió Matilde, «porque ahora somos socias, ¿no?» Lucía la abrazó en medio de la acera. Socias para siempre. Fueron a la heladería del pueblo, un local antiguo con mesas de metal y ventiladores de techo. Pidieron helados de vainilla en conos grandes. Matilde le dio el primer mordisco y cerró los ojos con deleite. «Sabe a cuando Marcos era niño y yo le compraba uno cada domingo después de misa. Era tan feliz entonces». Su voz se quebró un poco. «Sigue siendo feliz ahora, doña Matilde, solo que ahora la felicidad es diferente», dijo Lucía. Recogieron a Camila de casa de doña Rosa. La niña subió corriendo a la camioneta. «¿Cómo les fue? ¿Vendieron la cosa brillante?» «Sí, mi amor. Y salvamos la granja», dijo Lucía. «¿Eso significa que no nos vamos a ir?», preguntó la niña con los ojos muy abiertos. «No nos vamos a ningún lado. Esta es nuestra casa para siempre». Camila gritó de alegría y abrazó a Matilde. «¿Y tú también te quedas, abuelita?» «Si ustedes me quieren, sí», respondió Matilde. «Claro que sí. Ahora tengo una abuela de verdad», dijo la niña. Matilde sintió que algo sanaba dentro de su pecho. Quizás había perdido un hijo, pero había ganado una familia. Esa noche cenaron pollo, el mismo pollo que Camila había pedido días atrás. Lucía lo había comprado en el mercado junto con verduras frescas, arroz y un pastel de 3 leches para celebrar. La mesa nunca había estado tan llena ni tan alegre. Por los nuevos comienzos, brindó Lucía con agua de Jamaica. Por las familias que uno elige, añadió Matilde. Y por los helados, gritó Camila haciendo reír a todos. Pero mientras celebraban, ninguna de ellas sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Porque Marcos Herrera acababa de enterarse, a través de un conocido, que su madre seguía viva y aparentemente vivía en una granja. Y el hombre que había abandonado a su madre en el desierto estaba a punto de descubrir que algunas traiciones no quedan sin consecuencias. Marcos Herrera estaba sentado en el bar más barato del pueblo de San Felipe, a 80 kilómetros de donde había abandonado a su madre, bebiendo cerveza tibia y revisando su teléfono obsesivamente. Las cosas no habían salido como planeó. El dinero de la venta de la casa, $45,000 que le parecían una fortuna, se había evaporado en 6 meses. Vanessa había insistido en un departamento caro, en ropa de marca, en viajes a la playa. «Tenemos que vivir bien ahora que somos libres», le decía mientras vaciaba su cartera. Pero el dinero se acabó, y con el dinero se acabó también el amor de Vanessa. Una mañana se despertó y ella no estaba. Se había ido llevándose las joyas que él le había comprado, el televisor nuevo y hasta la cafetera. Dejó una nota de 3 líneas. «Marcos, esto no funciona. Necesito a alguien con futuro. Cuídate. B». Ni siquiera tuvo la decencia de firmar con su nombre completo. Ahora Marcos vivía en un cuarto rentado de mala muerte, trabajando medio tiempo lavando platos en un restaurante, con las rodillas destrozadas por el orgullo y el estómago corroído por la culpa que no quería admitir. No pensaba en su madre a menudo. Cuando lo hacía, se decía a sí mismo que ella probablemente había encontrado ayuda, que alguien la había llevado a un asilo del gobierno, que estaba bien. Tenía que estar bien. Porque la alternativa era insoportable.
Fue Héctor, un tipo que trabajaba con él en el restaurante, quien cambió todo. «Oye, Marcos, ¿tu mamá no se llamaba Matilde Herrera?» Marcos casi escupe la cerveza. «¿Por qué preguntas?» «Porque mi prima vive en San Miguel del Desierto y me contó de una señora mayor que llegó hace como un mes a vivir con una granjera. Dice que se llama Matilde y que es de por aquí. Pensé que podría ser tu mamá, la que dijiste que se fue a vivir con tu tía, ¿no?» El corazón de Marcos se detuvo. Su madre, viva, en San Miguel del Desierto. Eso estaba a solo 2 horas de distancia. «¿Estás seguro?», preguntó tratando de mantener la voz tranquila. «Sí, hombre. Mi prima trabaja en la tienda del pueblo y dice que todo mundo habla de esas dos. La granjera joven, viuda con una niña, y la viejita elegante que llegó de la nada. Dice que andan juntas para todos lados y que pagaron una deuda grande en el banco. Medio pueblo está chismoseando». Marcos sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque su madre no había muerto en el desierto, lo que significaba que su conciencia podía seguir funcionando sin quebrarse completamente. Rabia porque ¿de dónde había sacado dinero para pagar una deuda grande? Él había revisado todo antes de vender la casa. Su madre no tenía ahorros, no tenía cuenta bancaria, no tenía nada de valor. O eso creía. «Dame la dirección», le ordenó a Héctor. «¿Para qué? ¿Vas a ir a visitarla?» «Es mi madre, ¿no? Claro que voy a visitarla». Pero en su mente, Marcos no estaba pensando en una reunión emotiva, estaba pensando en dinero. Si su madre había conseguido pagar una deuda grande, entonces tenía acceso a dinero. Dinero que, según su lógica retorcida, le pertenecía a él como hijo único. En San Miguel del Desierto, la vida había tomado un rumbo completamente diferente para Lucía y Matilde. Con el dinero que sobró después de pagar la deuda, invirtieron en 20 cabras jóvenes, semillas de hierbas aromáticas y un sistema de riego por goteo de segunda mano. Matilde resultó ser una maestra en el arte de la supervivencia rural. Sabía qué plantas crecían con poca agua, cómo curar a los animales con remedios caseros, cómo hacer queso fresco que duraba semanas sin refrigeración. «Mira, Lucía, el secreto está en la sal. No mucha, no poca, justa», decía Matilde mientras enseñaba a Lucía a hacer queso de cabra en la cocina. Habían convertido parte del granero en una pequeña quesería improvisada. El producto era rústico pero delicioso. Lucía empezó a venderlo en el mercado del pueblo los sábados y la demanda superó sus expectativas. «Señora Lucía, este queso está mejor que el de la tienda», le decía don Pablo, el dueño del restaurante local. «¿Puede traerme 10 kilos la próxima semana?» Lucía asentía incrédula. Por primera vez en años, el dinero entraba en lugar de salir. No era mucho, pero era suficiente para comer bien, para comprarle zapatos nuevos a Camila, para dormir sin pesadillas de embargos. Matilde floreció en ese ambiente. La mujer derrotada que Lucía había encontrado en el desierto había desaparecido, reemplazada por una anciana vivaz que se levantaba antes del amanecer, que cantaba mientras ordeñaba las cabras, que le enseñaba a Camila a bordar en las tardes. «Abuela Matilde, ¿cuando seas viejita, viejita, te vas a morir?», preguntó Camila un día con la franqueza brutal de los niños. Matilde rió. «Pues sí, mi amor, algún día, pero no pronto. Todavía tengo que verte crecer, casarte y darme bisnietos. Pero si tú no eres mi abuela de sangre, la sangre no hace la familia, Camila, el amor sí, y yo las amo más a ustedes que a toda la sangre que me traicionó». La niña asintió satisfecha y siguió bordando flores torcidas en un pedazo de tela. La comunidad de San Miguel había acogido a Matilde con curiosidad primero y con cariño después. En un pueblo pequeño, donde todos se conocen desde hace generaciones, la llegada de una anciana misteriosa era el evento del año. ¿De dónde vino? ¿Por qué está con Lucía? ¿Es su mamá?
Las preguntas circulaban en la panadería, en la iglesia, en el mercado, pero cuando vieron cómo trabajaba, cómo ayudaba no solo a Lucía, sino también a otros, los rumores se convirtieron en respeto. Doña Rosa, la vecina, se enfermó de gripa y Matilde le llevó té de gordolobo. Don Eugenio, el herrero, se quemó la mano y Matilde le curó la herida con sábila y miel. «Esa señora sabe más que el doctor», decía la gente. Un sábado por la tarde, mientras Lucía y Matilde vendían queso en el mercado, un auto viejo y sucio se estacionó cerca. Matilde no lo vio de inmediato porque estaba envolviendo queso para una clienta. Pero Lucía sí, y algo en la forma en que el hombre bajó del auto, mirando alrededor con ojos calculadores, le erizó la piel. El hombre era delgado, con el cabello grasoso y una barba de varios días. Vestía jeans sucios y una camiseta arrugada. Caminó directamente hacia su puesto. «Disculpe, aquí vive una señora llamada Matilde Herrera». Lucía sintió que el estómago se le congelaba. «¿Quién pregunta?» «Soy su hijo, Marcos». El mundo pareció detenerse. Matilde, que estaba de espaldas acomodando el cambio en una caja, se congeló completamente al escuchar esa voz. Esa voz que la había arrullado de bebé, que le había dicho «Te amo, mamá», 1000 veces, que le había prometido cuidarla siempre. Esa voz que le había dicho «Espera aquí», antes de abandonarla para morir. Se dio vuelta lentamente. Marcos y Matilde se miraron a los ojos por primera vez en 5 semanas. El tiempo se detuvo. Lucía pudo ver el shock en el rostro de Marcos al darse cuenta de que su madre no solo estaba viva, sino que se veía bien, mejor que bien. Se veía saludable, con ropa limpia, con peso ganado, con dignidad en la postura. «Hola, mamá», dijo Marcos con una sonrisa nerviosa que no llegó a sus ojos. «Gracias a Dios que te encontré. He estado buscándote por todas partes». La mentira era tan descarada que Lucía sintió náuseas. Matilde no dijo nada. Solo lo miró con una expresión que Lucía no pudo descifrar. No era odio, no era amor. Era algo más complejo, más doloroso. «¿Qué haces aquí, Marcos?», preguntó Matilde finalmente con voz plana. «Vine a buscarte, mamá. Hubo un malentendido terrible ese día. El auto se descompuso. Fui por ayuda. Me desmayé por el calor. Cuando volví, ya no estabas. He estado desesperado». Cada palabra era más falsa que la anterior. Lucía dio un paso adelante, interponiéndose entre Marcos y Matilde. «Ella no necesita sus mentiras. Váyase». Marcos la miró como si recién se diera cuenta de su existencia. «¿Y tú quién eres? ¿La samaritana que recogió a mi mamá? Muy bonito, muy noble. Pero ella es mi madre y viene conmigo». «No voy a ningún lado contigo, Marcos», dijo Matilde con voz firme. «Esta es mi casa ahora. Esta es mi familia». El rostro de Marcos se endureció. «Mamá, no seas ridícula. Esta gente te está usando. Probablemente te sacaron todo tu dinero». «No tenía dinero, Marcos. Tú lo sabes bien. Vendiste mi casa y te quedaste con todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas en el mercado habían dejado de comprar y observaban la escena con interés. «No sé qué mentiras te han metido en la cabeza, pero esa casa la vendí para invertir en nuestro futuro». «Mentiroso». La voz de Matilde cortó el aire como un látigo. Nunca en su vida le había gritado a su hijo. «Me dejaste en el desierto para morir. Sacaste mi maleta del coche. Te vi irte. No inventes historias porque aquí hay testigos de tu carácter». Marcos miró alrededor y vio las caras de la gente, algunas hostiles, otras curiosas, todas atentas. Cambió de táctica. «Mamá, por favor, estoy arruinado. Vanessa me dejó. No tengo nada. Necesito tu ayuda». Ahí estaba la verdad. No había venido por amor o arrepentimiento. Había venido por dinero. «No tengo nada que darte, Marcos. Y si lo tuviera, no te lo daría.
Aprendí que el amor no se compra con sacrificios y que los hijos no vienen con garantía de reciprocidad. Matilde se dio vuelta y empezó a empacar el queso que quedaba. Lucía, nos vamos a casa. Espera, mamá, no hemos terminado de hablar. Marcos intentó agarrar el brazo de Matilde, pero Lucía lo empujó con fuerza. No la toque. Si vuelve a acercarse a ella, llamo al sheriff. ¿Sheriff? ¿Por hablar con mi propia madre? Por abandono de persona vulnerable. Es un delito, señor Herrera, y tenemos testigos. Lucía no estaba segura de si eso era verdad legalmente, pero sonó convincente. Marcos retrocedió, pero sus ojos brillaban con rabia y algo más peligroso: determinación. Esto no se queda así, mamá. Tengo derechos, soy tu único hijo y heredero. Voy a conseguir un abogado. Consigue lo que quieras, pero no vas a sacar ni un centavo de mí porque no tengo nada. Lo que ves aquí, Matilde señaló el puesto de quesos, es de Lucía. Yo solo la ayudo a trabajar. ¿Y de dónde sacaron para pagar la deuda del banco? Todo el pueblo habla de eso. Ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. Marcos había venido a reclamar dinero que creía que le pertenecía. Eso no es de tu incumbencia, dijo Matilde. Si vendiste algo que era mío, lo que era tuyo ya lo vendiste y te lo gastaste, Marcos. Ahora vete y no vuelvas. Marcos miró a su madre con una mezcla de odio y desesperación. Vas a arrepentirte, vieja. Esto no termina aquí. Se dio vuelta y caminó hacia su auto, pero antes de subir gritó lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Está senil, esta mujer la manipuló, voy a meter una demanda de incapacidad mental. Subió al auto y se fue levantando polvo. Matilde se quedó parada temblando. Lucía la abrazó. No le haga caso, son amenazas vacías. No, hija, conozco a mi hijo. Cuando se pone así, es capaz de cualquier cosa. Y si logra declararme incompetente, no va a lograrlo. Usted está perfectamente bien de sus facultades y tenemos testigos de eso. Pero el miedo se había instalado en el pecho de Matilde, porque conocía a Marcos mejor que nadie. Sabía que era rencoroso, manipulador y que no se detendría hasta conseguir lo que quería. Y lo que quería ahora era dinero. Dinero que creía que su madre le había escondido. Esa noche, en la granja, Lucía cerró todas las puertas con llave por primera vez en años. Matilde apenas probó la cena. Camila, sintiendo la tensión, preguntó: «Mami, ¿ese señor malo va a volver?» «No, mi amor, no lo vamos a dejar». Pero Lucía no estaba tan segura. Al día siguiente, Lucía fue a ver al sheriff del condado, don Armando Torres, un hombre de 55 años que había conocido a su esposo. Le contó todo: el abandono en el desierto, las amenazas de Marcos, el miedo que sentían. ¿Tiene pruebas del abandono?, preguntó el sheriff. Solo el testimonio de doña Matilde. Eso no es suficiente para arrestarlo. Pero puedo hacerle una visita de advertencia si lo encuentro. Está en San Felipe, trabajando en el restaurante El Mesón. El sheriff anotó la información. Le voy a dejar claro que cualquier acoso o intimidación tendrá consecuencias. Pero Lucía, si él contrata un abogado y demanda incapacidad mental, es un proceso legal. Yo no puedo meterme en eso. Lo sé. Solo quiero que sepa que está amenazando a una anciana. Lo tendré en el radar. Lucía salió de la oficina del sheriff con un nudo en el estómago. No era suficiente. Necesitaban algo más. Esa tarde reunió a las mujeres del pueblo en su casa. Vinieron doña Rosa, doña Carmen, la de la panadería, doña Estela, la maestra jubilada, y otras 5 vecinas. «Necesito su ayuda», les dijo Lucía. «El hijo de doña Matilde quiere declararla incompetente para quitarle lo poco que tiene». Las mujeres se miraron entre sí. En pueblos pequeños, la solidaridad es más fuerte que la ley. «¿Qué necesitas?», preguntó doña Estela.
Necesito que testifiquen, si llega el caso, que doña Matilde está perfectamente cuerda, que la han visto trabajar, tomar decisiones, ayudar a otros. Por supuesto que sí, dijeron todas al unísono. Pero es más que eso, continuó Lucía. Necesito que estemos alertas. Ese hombre es peligroso. Si lo ven rondando, me avisan inmediatamente. Ese desgraciado no va a poner un pie en este pueblo sin que nos enteremos, dijo doña Rosa con fiereza. Aquí cuidamos a los nuestros, y doña Matilde ya es de los nuestros. Las palabras llenaron a Lucía de gratitud y esperanza. No estaban solas, tenían una comunidad. Marcos, mientras tanto, había vuelto a San Felipe con la cabeza llena de planes oscuros. Necesitaba dinero para un abogado, pero no tenía ni para comer. Fue entonces cuando tuvo una idea. Si no podía conseguir el dinero legalmente, lo conseguiría de otra forma. Su madre tenía que tener algo de valor. Quizás no dinero en efectivo, pero algo. Y si no lo daba voluntariamente, él sabía dónde vivía ahora. Esperó 2 semanas, dejando que Matilde y Lucía bajaran la guardia. En ese tiempo, consiguió hablar con un abogado barato que le aseguró que podía iniciar un proceso de incapacidad mental por $500 de adelanto. Si ganamos, recuperarás el control de los bienes de tu madre y me pagas el resto de mis honorarios, le dijo el abogado, un hombre sin escrúpulos que olía la desesperación de Marcos. Marcos empeñó su celular, vendió su auto viejo por partes y reunió los $500. El abogado inició los trámites. Tardaremos unas semanas en conseguir una fecha para la audiencia. Mientras tanto, junta pruebas de que tu madre está senil, testigos, comportamientos extraños, cualquier cosa. Marcos sabía que no había comportamientos extraños. Su madre estaba perfectamente bien, pero eso no lo detendría. Una noche sin luna, Marcos tomó un auto prestado de un amigo y condujo hasta San Miguel del Desierto. Llegó pasada la medianoche, estacionó lejos de la granja de Lucía y caminó el resto del camino. Las luces de la casa estaban apagadas. Rodeó la propiedad silenciosamente, buscando una forma de entrar. Necesitaba encontrar algo de valor, cualquier cosa que pudiera vender. Probó la ventana del granero. Estaba cerrada pero vieja. Con un poco de fuerza logró abrirla. Se coló dentro. Usó la linterna de su teléfono prestado para mirar alrededor. Herramientas viejas, sacos de comida para cabras, el equipo de quesería improvisado. Nada de valor. Frustrado se dirigió hacia la casa, pero no contaba con que Lucía, después de las amenazas, había adoptado el hábito de dormir ligero. Escuchó un ruido afuera. Se levantó, agarró el bate de béisbol que guardaba bajo la cama y salió descalza. Vio una sombra moviéndose cerca de la puerta trasera. «¡Alto ahí o disparo!», gritó, aunque no tenía arma. Marcos se congeló. «Soy yo, Marcos. Solo quiero hablar con mi mamá». «A las 2 de la mañana, claro. Eso se llama allanamiento de morada». Lucía encendió la luz del porche. Marcos quedó iluminado como un ratón en una trampa. En ese momento, Matilde salió de su cuarto en camisón. ¿Qué pasa? Su hijo vino a visitarla, de madrugada, como ladrón. Matilde miró a Marcos con una tristeza infinita. ¿Tan bajo has caído, hijo? Mamá, por favor, solo necesito dinero, un préstamo. Te lo pagaré. No tengo nada para ti, Marcos. Y si vuelves a poner un pie en esta propiedad, Lucía tiene todo el derecho de defenderse. Ahora vete. Esto es culpa de ella, gritó Marcos señalando a Lucía. Te envenenó contra mí. Eres mi madre. Fui tu madre, corrigió Matilde con voz quebrada, pero el día que me dejaste en el desierto, rompiste ese vínculo. Ahora solo eres un extraño que me acosa. Te vas a arrepentir. Voy a quitarte todo. No tengo nada que puedas quitarme, excepto mi paz, y esa tampoco te la voy a dar.
En ese momento, luces de autos aparecieron en el camino. Era el sheriff Torres con 2 ayudantes. Doña Rosa, que vivía cerca, había escuchado los gritos y llamó a las autoridades. «Señor Herrera, está bajo arresto por allanamiento de morada», dijo el sheriff con satisfacción. Marcos intentó correr, pero los ayudantes lo atraparon rápido. «Esto es injusto, es mi madre, y esta es la propiedad privada de la señora Mendoza. Tiene derecho a presentar cargos». Lucía asintió. «Los presento». Marcos fue esposado y metido en la patrulla. Mientras se lo llevaban, gritaba: «¿No has visto lo último de mí, vieja? ¡Vas a pagar!». Matilde vio el auto alejarse y por primera vez desde el abandono lloró abiertamente. Pero no eran lágrimas de tristeza por lo que había perdido. Eran lágrimas de liberación. Su hijo había muerto para ella el día del desierto. Este hombre que gritaba amenazas era solo un fantasma de quien él pudo haber sido. Lucía la abrazó. «Se acabó, doña Matilde». «No, hija, apenas empieza. Él no se va a rendir». Y Matilde tenía razón, porque Marcos, desde la celda del pueblo, ya estaba planeando su siguiente movimiento. Y este sería más sucio, más desesperado y más peligroso que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Marcos pasó solo 3 días en la celda del pueblo. Su abogado, el licenciado Ruiz, pagó la fianza mínima, argumentando que su cliente no representaba un peligro real, solo un malentendido familiar. El juez, un hombre mayor, más interesado en terminar su jornada que en hacer justicia, aceptó. Orden de restricción de 100 metros de la propiedad de la señora Mendoza y de la señora Herrera. Siguiente caso. Lucía estaba furiosa. «¿Cómo es posible que lo suelten así nomás?», le reclamó al sheriff Torres. «Es el sistema, Lucía. Allanamiento sin violencia y sin robo es delito menor, pero la orden de restricción es seria. Si se acerca, vuelve a la cárcel con condena más larga». «Eso no nos protege de lo que pueda hacer desde lejos», murmuró Lucía con un mal presentimiento. Y tenía razón. Marcos salió de la celda más decidido y más peligroso. Ya no intentaría acercarse físicamente. Ahora jugaría con la ley, retorciendo el sistema a su favor. El licenciado Ruiz había encontrado un ángulo. «Tu madre tiene 78 años. La encontraste viviendo con una desconocida. Pagó una deuda grande de origen inexplicable. Podemos argumentar que fue manipulada por esta mujer que la tiene aislada de su familia. Un juez podría declarar que necesita un tutor legal, y como su único hijo, ese tutor serías tú». «¿Y si ella dice que está bien?», preguntó Marcos. «Por eso necesitamos testigos que digan lo contrario, vecinos que la hayan visto confundida, comportándose extraño, olvidando cosas». «¿Conoces a alguien del pueblo?», Marcos pensó. No conocía a nadie de San Miguel del Desierto. «Pero el dinero habla todos los idiomas. ¿Cuánto costaría conseguir testigos?». El abogado sonrió con cinismo. «Depende, pero te voy a decir algo. Hay gente en todos los pueblos dispuesta a testificar lo que sea por $200. Marcos no tenía $200. No tenía nada. Pero recordó algo. Antes de vender la casa de su madre, había guardado algunas cosas en un depósito de almacenamiento. Muebles viejos, cajas con papeles, fotografías, cosas sin valor sentimental para él, pero quizás había algo que pudiera vender. Fue al depósito esa misma tarde. Entre el polvo y las telarañas, encontró una caja de madera con candado. La forzó. Dentro había documentos, actas de nacimiento, certificados de matrimonio, fotografías antiguas de personas que no reconocía, y al fondo, envuelto en papel periódico amarillento, encontró algo, un reloj de bolsillo antiguo de plata con cadena. Lo llevó a una casa de empeño. «Te doy $300», dijo el encargado después de examinarlo.
Es plata legítima, principios del siglo XX, pero no está en perfectas condiciones. Marcos aceptó sin dudar. En San Miguel del Desierto, la vida en la granja seguía su ritmo, pero bajo una nube de tensión constante. Matilde no salía sola nunca. Lucía o alguien del pueblo siempre la acompañaba. Los quesos se vendían cada vez mejor. Habían conseguido un contrato con 2 restaurantes de la ciudad capital. El dinero entraba establemente. Camila estaba más feliz que nunca, con su abuela enseñándole a cocinar, a coser, a cuidar los animales. Pero Matilde no dormía bien. Las pesadillas la atormentaban. Soñaba con Marcos llevándosela, con jueces declarándola loca, con perder esta nueva vida que tanto amaba. Doña Matilde tiene que comer, le insistía Lucía, viendo su plato casi intacto. No tengo hambre, hija. El miedo no se combate con el estómago vacío, necesita fuerzas para lo que venga. Lo que vino fue peor de lo que imaginaron. 2 semanas después del arresto, un mensajero oficial llegó a la granja con una citación judicial. Matilde Herrera. Por este medio se le notifica que su hijo, Marcos Herrera, ha iniciado un proceso legal para determinar su capacidad mental y solicita ser nombrado su tutor legal temporal. La audiencia será en 15 días en el juzgado del condado. Su presencia es obligatoria. Lucía leyó el documento 3 veces tratando de entender el lenguaje legal. Esto es serio, doña Matilde. Necesitamos un abogado. No tenemos dinero para eso, dijo Matilde con voz apagada. Buscaremos ayuda. Tiene que haber alguien que nos asesore gratis, una organización de derechos de adultos mayores, algo. Lucía no iba a rendirse. Fue doña Estela, la maestra jubilada, quien les dio el contacto. Mi sobrina es abogada en la capital. Se especializa en casos de abuso a adultos mayores. La llamé y está dispuesta a ayudar pro bono si el caso tiene mérito. Lucía casi lloró de alivio. ¿Cómo se llama? Licenciada Ana Beltrán. Dice que puede venir este fin de semana a conocer a Matilde y revisar el caso. Ana Beltrán llegó el sábado en un auto compacto, vestida profesionalmente, pero con una calidez en los ojos que tranquilizó a Matilde de inmediato. Tenía unos 40 años, cabello corto y una presencia que inspiraba confianza. Señora Herrera, cuénteme todo desde el principio, no se ahorre detalles. Durante 3 horas, Matilde relató su historia. El abandono, el rescate de Lucía, la venta fraudulenta de la casa, la aparición de Marcos. Ana tomaba notas furiosamente. Esto es un caso de explotación financiera y abandono de persona vulnerable. Su hijo podría enfrentar cargos criminales, no solo perder el caso de tutela. No quiero meterlo a la cárcel, dijo Matilde. Solo quiero que me deje en paz. Entiendo, pero tenemos que mostrarle al juez quién es realmente Marcos Herrera. ¿Tiene alguna prueba de la venta fraudulenta de la casa? Matilde negó con la cabeza. Él me hizo firmar papeles que yo no entendía. Me dijo que eran para trámites del banco, para proteger la casa de impuestos. Yo confié. ¿Puede escribir su nombre?, preguntó Ana. Matilde tomó un papel y escribió con letra temblorosa pero legible. Matilde Herrera. ¿Puede escribir una frase completa? Matilde escribió. Hoy es sábado y hace calor. La ortografía era perfecta. Ana sonrió. Señora Herrera, usted no está senil. Está perfectamente lúcida. Vamos a demostrarlo. Necesito que vea a un médico para una evaluación cognitiva completa y necesito testigos que declaren bajo juramento sobre su capacidad mental. Tengo a todo el pueblo, dijo Lucía. El pueblo entero la conoce y puede testificar. Perfecto. Pero también necesito algo más. Necesito entender la motivación de Marcos. Si podemos demostrar que no le interesa el bienestar de su madre, sino solo el dinero, el juez lo verá claro.
Él cree que tengo dinero escondido, dijo Matilde, porque supo que pagamos la deuda del banco. Pero lo que vendí para conseguir ese dinero fue mío, una herencia familiar. No tiene ningún derecho sobre eso. Ana se enderezó en su silla. Espere, ¿vendió una herencia personal para ayudar a la señora Mendoza? Matilde asintió. Un broche antiguo que fue de mi abuela. Era lo único de valor que tenía y lo escondí bien para que Marcos nunca lo encontrara. Cuando Lucía necesitó ayuda, decidí venderlo. Fue mi decisión. Nadie me obligó. ¿Tiene el recibo de venta? Lo tiene Lucía. Lucía fue corriendo a buscar los papeles. Ana revisó el documento de don Esteban, el joyero. Esto es oro, literalmente. Aquí está fechado, firmado por usted con su letra y por testigos. Esto prueba que tomó una decisión financiera compleja por voluntad propia. Ningún juez podrá decir que está incapacitada después de ver esto. Por primera vez en semanas, Matilde sintió un atisbo de esperanza. ¿Cree que podemos ganar? Señora Herrera, no solo vamos a ganar, vamos a asegurarnos de que su hijo nunca más pueda acosarla legalmente. Ana se quedó todo el fin de semana preparando el caso. Entrevistó a 15 vecinos del pueblo. Todos dijeron lo mismo. Matilde Herrera estaba perfectamente cuerda, trabajaba duro, ayudaba a otros, tomaba decisiones inteligentes. El lunes, Ana llevó a Matilde con el doctor Salinas, un geriatra de prestigio en la capital. El doctor realizó pruebas exhaustivas: memoria, orientación, capacidad de razonamiento, funciones ejecutivas. Señora Herrera, para su edad, su función cognitiva está por encima del promedio. No hay signos de demencia ni de deterioro significativo. Tiene la mente de alguien 20 años más joven. El informe médico fue anexado al expediente. El día de la audiencia llegó como una tormenta inevitable. Lucía, Matilde, Ana y una docena de vecinos del pueblo se presentaron en el juzgado. Del otro lado, Marcos con su abogado Ruiz y 3 personas que Lucía no reconoció. ¿Quiénes son?, le susurró a Ana. Probablemente testigos comprados. Ya me lo esperaba. El juez Morales era un hombre de 60 años con fama de justo pero estricto. Caso número 2847, Marcos Herrera contra Matilde Herrera, petición de tutela por incapacidad mental. Licenciado Ruiz, puede comenzar. El abogado de Marcos se levantó con confianza falsa. Su señoría, mi cliente está profundamente preocupado por el bienestar de su madre. La señora Herrera fue encontrada viviendo en condiciones precarias con una desconocida después de desaparecer por semanas. Objeción, interrumpió Ana. La señora Herrera no desapareció. Fue abandonada por su hijo en el desierto de Sonora, a 40 kilómetros de cualquier poblado. Tenemos pruebas de esto. El juez levantó la mano. Licenciada Beltrán, tendrá su turno. Continúe, licenciado Ruiz. Su señoría, mi cliente alega que hubo un malentendido ese día. Pero lo relevante es que la señora Herrera, en su confusión, tomó decisiones financieras cuestionables, vendiendo una joya valiosa y dándole el dinero a una extraña. No es una extraña. Matilde no pudo contenerse. Es mi familia. Orden, dijo el juez. Señora Herrera, por favor, no hable sin permiso. Matilde bajó la cabeza. Marcos la miraba desde su mesa con una expresión que intentaba ser preocupada, pero que Lucía reconocía como codicia pura. Ruiz llamó a su primer testigo, un hombre de unos 50 años que dijo llamarse Raúl Méndez. Señor Méndez, ¿conoce a la señora Herrera? Sí, señor, la vi varias veces en el mercado. ¿Y cómo la notó? Confundida, señor. Una vez la vi tratando de pagar con monedas viejas que ya no circulan. Otra vez preguntó 3 veces por el precio de algo, como si no recordara. Ana tomaba notas.
Sabía que ese hombre mentía. Cuando le tocó su turno para interrogar, preguntó: «Señor Méndez, ¿en qué fechas exactamente vio a la señora Herrera confundida?» «No recuerdo las fechas exactas. ¿Fue en marzo? ¿En abril? Quizás marzo». «Interesante, porque la señora Herrera solo llegó a San Miguel en abril. No pudo haberla visto en marzo». El testigo tartamudeó: «Bueno, quizás fue abril». «¿Y recuerda qué día de la semana?» «No». «Una última pregunta. ¿Cuánto le pagó el señor Marcos Herrera por su testimonio?» «¡Objeción!», gritó Ruiz. «Está acusando a mi testigo sin pruebas». «Retiro la pregunta», dijo Ana con una sonrisa. El daño estaba hecho. El juez miraba al testigo con sospecha. Los otros dos testigos de Marcos fueron igualmente poco convincentes. Uno admitió que solo había visto a Matilde una vez y de lejos. El otro se contradijo en sus fechas. Cuando le tocó el turno a Ana, llamó primero al doctor Salinas. El médico presentó su evaluación completa. «Señor juez, la señora Herrera no solo está mentalmente competente, está excepcionalmente lúcida para su edad. Puede manejar sus finanzas, tomar decisiones complejas y vivir independientemente». Luego Ana llamó a don Esteban, el joyero. «Señor Esteban, cuando la señora Herrera le vendió el broche, ¿le pareció confundida o incapacitada?» «Todo lo contrario. Negoció el precio, entendió perfectamente la transacción y firmó todos los documentos con plena conciencia. Alguien la acompañaba que pudiera estar presionándola. La señora Mendoza estaba con ella, pero fue la señora Herrera quien llevó la conversación. Se notaba que era su decisión». Ana llamó entonces a doña Rosa, a doña Carmen, a don Eugenio el herrero. Uno tras otro, los vecinos describieron a una mujer trabajadora, inteligente, generosa. «Esa señora me salvó a mi nieto cuando se atragantó», testificó doña Rosa. «Sabía exactamente qué hacer, actuó rápido y con inteligencia. ¿Eso suena como alguien senil?». Finalmente, Ana llamó al estrado a Matilde. «Señora Herrera, ¿puede contarle al juez qué pasó el día que su hijo la dejó en el desierto?». Con voz firme pero emocionada, Matilde relató todo. El juez escuchaba atentamente. Algunos espectadores en la sala lloraban abiertamente. «¿Y por qué cree que su hijo inició este proceso legal?», preguntó Ana. «Porque cree que tengo dinero. Cuando se enteró de que pagué la deuda de Lucía, pensó que yo le estaba escondiendo algo. Pero la verdad es que lo único que tenía de valor lo usé para ayudar a quien me salvó la vida. Marcos no quiere cuidarme, quiere controlar lo poco que pueda tener». «¿Quiere usted que su hijo sea su tutor?». «No, su señoría». Matilde se dirigió directamente al juez. «Quiero vivir en paz con mi familia elegida. Mi hijo me abandonó para morir. Esta audiencia es solo otro intento de abuso». Cuando le tocó testificar a Marcos, Ana lo destrozó. «Señor Herrera, ¿es verdad que vendió la casa de su madre sin su conocimiento?». «Ella firmó los papeles». «¿Es verdad que falsificó su firma?». «Ella no sabe leer bien». «Eso no es cierto, su señoría. La señora Herrera sabe leer y escribir, pero responda, ¿vendió la casa a espaldas de su madre?». «Fue para su bien. Responda sí o no». «Sí, pero ¿es verdad que la dejó en una parada en medio del desierto?». «Fue un malentendido». «¿Sí o no?». «Técnicamente sí, pero ¿le dio agua?». «No tuve tiempo». «¿Le dijo a alguien dónde estaba?». «No, pero ¿intentó buscarla después?». Marcos se quedó en silencio. «Responda, señor Herrera». «No». «Una última pregunta. ¿Cuántas veces visitó a su madre en los 2 años anteriores a venderle la casa?». «No recuerdo exactamente». «¿Fue más de 5 veces?». «No lo sé. Su madre dice que una sola vez, y fue para pedirle dinero. ¿Es eso cierto?». Marcos bajó la mirada. «Sí, el juez había visto suficiente».
Señor Herrera, he escuchado toda la evidencia. Su petición de tutela es denegada. Más aún, encuentro su comportamiento reprehensible. Abandonar a un adulto mayor vulnerable es un delito bajo la ley de este estado. Estoy ordenando al fiscal del distrito que investigue este caso para posibles cargos criminales. Además, otorgo una orden de restricción permanente. No puede acercarse a menos de 500 metros de su madre. Esta orden no tiene fecha de expiración. Caso cerrado. El mazo golpeó la mesa. Matilde se derrumbó en brazos de Lucía llorando. Los vecinos aplaudieron hasta que el juez pidió orden. Marcos estaba pálido. Su señoría, retírese antes de que lo cite por desacato. Marcos salió de la sala con su abogado, derrotado y arruinado. Afuera del juzgado, Ana abrazó a Matilde. Ganamos. Ya no puede molestarla nunca más. ¿De verdad se acabó?, preguntó Matilde. ¿De verdad? Por primera vez desde el desierto, Matilde sintió que podía respirar completamente. Era libre. Esa noche celebraron en la granja con una cena preparada por todas las mujeres del pueblo. Había mole, arroz, frijoles, tortillas frescas y hasta un pastel. Camila corría feliz entre los adultos. La abuela Matilde ganó. ¡Ganamos! Matilde, rodeada de amor verdadero, miró a Lucía. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme a mí, respondió Lucía. Ambas sabían que se habían salvado mutuamente, pero mientras ellas celebraban, Marcos estaba en un bar de mala muerte, ahogando su derrota en alcohol barato. Había perdido todo: a su madre, la oportunidad de dinero fácil, y ahora enfrentaba posibles cargos criminales. Vanessa nunca volvería. Su vida era un desastre de su propia creación. Por primera vez en su vida, Marcos enfrentó la verdad desnuda. Él era el único responsable de su miseria. Y esa verdad dolía más que cualquier golpe. 3 años pasaron como agua en río tranquilo. La granja de Lucía, que alguna vez fue un pedazo de tierra seca al borde del colapso, se transformó en un próspero negocio familiar. Quesos Doña Matilde se había convertido en una marca reconocida en toda la región. Los restaurantes de 3 estados pedían sus productos. Habían ampliado las instalaciones. Ahora tenían 40 cabras, un sistema de riego eficiente y una quesería certificada con todas las normas sanitarias. Pero más importante que el éxito económico era el éxito del corazón. Matilde, ahora de 81 años, seguía siendo el alma de la casa. Se levantaba cada mañana con propósito, supervisaba la producción de queso, enseñaba las recetas antiguas a Lucía y a las 3 empleadas que habían contratado. Su cabello era completamente blanco, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que muchos jóvenes envidiarían. El secreto de la longevidad, les decía a las visitas, es tener un motivo para despertar y gente que te necesite. Camila, ahora de 10 años, era una niña inteligente y compasiva que llamaba a Matilde abuela, sin ningún adjetivo que calificara la relación. Era su abuela, punto. La niña había aprendido a hacer queso, a cuidar cabras, a cultivar hierbas aromáticas. Pero más importante, había aprendido de Matilde que la familia no se hereda, se construye con amor y lealtad. Una tarde de sábado, mientras Matilde y Camila tejían juntas en el porche, la niña preguntó: «Abuela, ¿alguna vez piensas en tu hijo?». Matilde dejó de tejer por un momento. Lucía, que estaba cerca revisando cuentas, alzó la vista preocupada. Pero Matilde respondió con calma: «Sí, mi amor. Pienso en el niño que fue, no en el hombre que se convirtió. Pienso en cuando lo arrullaba, cuando le enseñé a caminar, cuando me decía que me amaba. Ese Marcos murió hace tiempo, y a ese niño sí lo extraño». «¿Y lo perdonaste?», insistió Camila con la curiosidad inocente de los niños. Matilde sonrió con tristeza. «Lo perdoné por mí, no por él. El perdón no significa olvidar o permitir que te lastimen de nuevo.
Significa soltar el veneno para que tu corazón pueda sanar, y mi corazón sanó aquí con ustedes. Camila abrazó a su abuela. Yo nunca te voy a abandonar. Lo sé, mi cielo, y yo tampoco a ti. La verdad era que Matilde había hecho las paces con su pasado, no con Marcos, sino con el dolor que ese abandono le causó. Había aprendido que algunas heridas no se cierran completamente, pero se pueden transformar en cicatrices que recuerdan la batalla ganada, no la perdida. Su cicatriz era visible cada vez que miraba el desierto a lo lejos, pero ya no sangraba. Marcos, por otro lado, había tomado un camino muy diferente. Los cargos criminales por abandono de persona vulnerable nunca prosperaron porque Matilde se negó a testificar. No quiero que vaya a la cárcel, le dijo al fiscal. Solo quiero que me deje vivir en paz. El fiscal, respetando sus deseos, cerró el caso. Pero la orden de restricción permanente seguía vigente. Durante el primer año después del juicio, Marcos tocó fondo. Perdió su trabajo en el restaurante por llegar borracho. Lo desalojaron de su cuarto. Durmió en refugios en su auto prestado hasta que también perdió eso. La culpa y el alcohol eran sus únicos compañeros. Una noche, después de beber más de la cuenta, terminó en el hospital con intoxicación alcohólica. El médico que lo atendió fue directo. Señor Herrera, si sigue así, no llegará a los 45 años. Su hígado ya está dañado, necesita ayuda. Fue en ese hospital, en una cama fría de urgencias, donde Marcos finalmente se quebró. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró por su madre, por su vida desperdiciada, por todas las decisiones egoístas que lo habían llevado a ese punto. El capellán del hospital lo visitó. Hijo, ¿quieres hablar? Y por primera vez en años, Marcos habló con honestidad brutal sobre lo que había hecho, sobre el monstruo en el que se había convertido. El capellán lo escuchó sin juzgar. El arrepentimiento verdadero no viene solo de palabras, viene de cambiar tu vida. Pero ya perdí todo. Mi madre nunca me va a perdonar. Quizás no. Pero puedes perdonarte a ti mismo y vivir de forma que honres a la persona que debiste haber sido, no para recuperar lo que perdiste, sino para no perder lo poco que te queda, tu humanidad. Esas palabras marcaron un antes y un después. Marcos ingresó a un programa de rehabilitación para alcohólicos gratuito que ofrecía una iglesia local. Fueron 6 meses duros de terapia grupal, de enfrentar sus demonios, de reconstruir su vida desde cero. Consiguió trabajo limpiando oficinas de noche. Era un trabajo humilde, pero honesto. Dejó de beber, dejó de culpar a otros por sus problemas. 1 año y medio después del juicio, Marcos escribió una carta, no para enviarla, sino para sacarse el peso del pecho. Mamá, no espero tu perdón porque no lo merezco. Te abandoné en el peor momento posible y por las peores razones. Fui un cobarde, un egoísta y un mal hijo. No puedo cambiar el pasado, pero estoy tratando de cambiar mi futuro. Quiero que sepas que lamento cada decisión que te lastimó. Y aunque nunca vuelva a verte, espero que seas feliz. Te lo mereces más que nadie. Tu hijo que te falló, Marcos. Guardó la carta en un cajón. Nunca la envió porque la orden de restricción lo prohibía, pero escribirla fue catártico. 2 años después del juicio, Marcos había reconstruido una vida modesta pero digna. Tenía un departamento pequeño pero limpio. Trabajaba de día en una ferretería y estudiaba por las noches para terminar su preparatoria que había abandonado de joven. No tenía amigos cercanos, no tenía pareja, no tenía lujos, pero tenía paz, y eso era más de lo que había tenido en años. A veces, cuando pasaba por el mercado, veía los quesos Doña Matilde en las tiendas gourmet. Sentía una punzada en el pecho, una mezcla de orgullo y dolor.
Su madre había prosperado sin él, mejor dicho, a pesar de él. Esa verdad era dura pero necesaria. Marcos nunca intentó contactarla, respetó la orden judicial y, más importante, respetó su paz. Era lo mínimo que podía hacer después de todo el daño causado. En San Miguel del Desierto, la comunidad había abrazado completamente a Matilde como una de los suyos. Cuando cumplió 80 años, el pueblo organizó una fiesta que duró todo el día. El alcalde le entregó un reconocimiento a doña Matilde Herrera por su contribución a nuestra comunidad y por enseñarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Matilde lloró de emoción, rodeada de gente que la amaba genuinamente. Lucía, por su parte, se había convertido en una mujer de negocios exitosa, sin perder su humildad. Seguía usando botas de trabajo, seguía levantándose al amanecer, seguía siendo la misma persona de corazón noble que se había detenido en el desierto 3 años atrás. «Todo lo que tengo se lo debo a usted, doña Matilde», le decía a menudo. «Todo lo que tengo me lo debo a mí misma por haber confiado en ti», respondía Matilde. «Y tú te lo debes a ti misma por haber tenido el coraje de parar tu camioneta ese día». Habían creado un fondo de becas para jóvenes del pueblo que quisieran estudiar agricultura o negocios, para que nadie tenga que abandonar sus sueños por falta de dinero, explicó Lucía cuando anunciaron el fondo. 3 estudiantes ya habían sido beneficiados. La historia de la granjera que salvó a una anciana abandonada y luego construyeron un imperio de quesos era conocida en toda la región. Lucía recibía invitaciones para dar charlas motivacionales en escuelas y asociaciones de mujeres, pero Lucía siempre llevaba a Matilde a esas charlas. «Ella es la verdadera historia», decía, y Matilde hablaba con su sabiduría de años. «Nunca midan su valor por lo que otros les digan. Yo pasé 78 años pensando que mi valor estaba en ser madre. Cuando ese rol me fue arrancado, pensé que no tenía propósito. Pero descubrí que mi valor estaba en mí misma, en lo que podía dar, en el amor que podía compartir. Y ustedes, jóvenes, aprendan esto. La familia no es solo la que nace con ustedes, es la que eligen y la que los elige de vuelta». Una tarde de otoño, 4 años después del rescate en el desierto, Matilde comenzó a sentirse cansada. No era el cansancio del trabajo, era algo más profundo. Lucía la notó menos enérgica, durmiendo más siestas. «Doña Matilde, deberíamos ir al doctor». «Ay, hija, son los años. A los 82 el cuerpo cobra factura». Pero Lucía insistió. El doctor Salinas, el mismo que había evaluado su capacidad mental años atrás, le hizo un chequeo completo. «Señora Herrera, su corazón está cansado. Es insuficiencia cardíaca. No es grave todavía, pero necesita medicamento y descanso». «¿Cuánto tiempo me queda, doctor?», preguntó Matilde con calma. «Con el tratamiento adecuado y cuidados, puede vivir años más, pero tiene que bajarle al ritmo de trabajo». Matilde aceptó el diagnóstico con la serenidad de quien ha vivido plenamente. Siempre supe que el tiempo prestado eventualmente se devuelve. Esa noche habló con Lucía y Camila. «Quiero que sepan que si algo me pasa, ya viví más de lo que esperaba después de ese día en el desierto. Cada día extra ha sido un regalo que ustedes me dieron». «No hable así, abuela», lloró Camila. «Todavía tiene que verme graduarme de la universidad». «Y lo haré, mi amor. No me voy a ningún lado pronto. Pero quiero que sepas algo importante. Cuando llegue mi momento, no quiero lágrimas eternas. Quiero que celebren la vida que tuvimos juntas. Quiero que recuerden las risas, los quesos que hicimos, las historias que compartí. La muerte es natural. Es parte del ciclo, y yo ya hice las paces con ella». Matilde vivió 2 años más, años llenos de momentos hermosos. Vio a Camila ganar el concurso de ortografía del Estado.
Vio el negocio expandirse a 5 estados más. Vio llover después de años de sequía y cómo los campos se ponían verdes. Conoció a un viudo del pueblo, don Tomás, con quien compartió tardes jugando dominó y contando historias de sus juventudes. No fue romance, fue compañía, y fue suficiente. Una mañana de primavera, Matilde no despertó. Lucía la encontró en su cama, con una expresión de paz absoluta, como si estuviera soñando algo hermoso. Tenía 84 años. En su mesa de noche había una carta dirigida a Lucía y Camila. Con manos temblorosas, Lucía la abrió. Mis amadas Lucía y Camila, si están leyendo esto, es porque mi corazón finalmente descansó. No lloren mucho por mí. Viví 84 años y solo los últimos 6 fueron realmente felices. Esos 6 años con ustedes valieron más que todos los anteriores juntos. Gracias por recogerme del desierto. Gracias por darme una familia cuando la mía me abandonó. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre. Les dejo poco en términos materiales, mi ropa, mis libros de recetas, la mecedora que tanto amé, pero les dejo algo más valioso. Les dejo el legado de saber que ustedes me salvaron, y espero que mi historia les recuerde siempre que un acto de bondad puede cambiar un destino. Camila, mi niña preciosa, crece fuerte y compasiva. Estudia, sigue tus sueños, pero nunca olvides de dónde vienes. La humildad y el trabajo duro son las mejores herencias. Lucía, hija de mi corazón, sigue siendo la mujer extraordinaria que eres. Enseña a otros lo que nosotras aprendimos, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la adversidad se vence con trabajo y amor y que la familia se elige. No busquen a Marcos. Él tomó su camino como yo tomé el mío. El perdón está dado, pero eso no significa abrir puertas que deben permanecer cerradas. Vivir con ustedes fue el regalo más grande que Dios me dio. Nos vemos algún día, en ese lugar donde ya no duele nada. Hasta entonces, sean felices. Las amo más de lo que las palabras pueden expresar, su Matilde. El funeral fue multitudinario. Gente de todos los pueblos cercanos vino a despedirse. Lucía habló en el servicio. Doña Matilde me enseñó que la vida te pone pruebas no para destruirte, sino para revelarte de qué estás hecha. Ese día en el desierto, ambas estábamos rotas, pero juntas nos reconstruimos. Ella solía decir que yo la salvé, pero la verdad es que nos salvamos mutuamente. Y esa reciprocidad, es la esencia del amor verdadero. Enterraron a Matilde en el cementerio del pueblo bajo un árbol de mezquite. La lápida decía, Matilde Herrera, 1943-2027. Madre de corazón, abuela elegida, amiga leal. Su legado fue el amor. 6 meses después del funeral, Lucía recibió una carta. El remitente decía, Marcos Herrera. Sintió un escalofrío. Abrió el sobre con precaución. Adentro había una carta escrita a mano. Señora Mendoza, no espero que lea esta carta, pero necesito escribirla. Me enteré hace poco del fallecimiento de mi madre. No fui al funeral porque sabía que no era mi lugar. Perdí ese derecho hace años. Pero quería que usted supiera algo. Gracias por hacer lo que yo no hice. Gracias por cuidarla, por amarla, por darle una familia. Gracias por ser la hija que yo nunca fui. Llevo 4 años sobrio, trabajo, pago mis cuentas, vivo modestamente. No busco redención porque no la merezco, pero cada día trato de ser un poco mejor que el día anterior, en memoria de la madre que perdí por mi propia cobardía. No responda a esta carta. Solo quería que supiera que el último regalo que mi madre me dio fue el ejemplo de ustedes. Su bondad me mostró lo lejos que había caído, y aunque nunca pueda compensar el daño causado, estoy tratando de vivir de forma que, si ella me ve desde donde esté, quizás sienta un poco menos de vergüenza. Cuiden del negocio que construyeron.
Es su legado a ustedes, como ustedes fueron su legado al mundo. Con respeto y arrepentimiento eterno, Marcos Herrera. Lucía leyó la carta 2 veces. Sintió emociones contradictorias, rabia por todo lo que Marcos le había hecho a Matilde, pero también algo parecido a la esperanza de que quizás, solo quizás, el hombre había encontrado un atisbo de redención. No respondió la carta, pero tampoco la destruyó. La guardó en la caja donde Matilde guardaba sus recuerdos importantes. Pasaron más años. Quesos Doña Matilde siguió creciendo. Camila se graduó de la preparatoria con honores y decidió estudiar agronomía, siguiendo los pasos de su madre. «Pero voy a volver», prometió. «Esta tierra es mi hogar». Lucía, ahora de 40 años, manejaba un negocio que empleaba a 20 familias del pueblo. Había convertido parte de la granja en un centro de capacitación donde enseñaba a otros agricultores las técnicas que Matilde le había enseñado. En el porche de la casa, la mecedora de Matilde seguía allí, meciéndose suavemente con el viento del desierto. Lucía la mantenía como si la anciana fuera a volver en cualquier momento a sentarse con su tejido. A veces, en las tardes, Lucía se sentaba allí y hablaba con Matilde como si estuviera presente. «Mire, doña Matilde, Camila entró a la universidad. Hubiera estado tan orgullosa. Y el negocio, bueno, ya somos la marca número 1 en queso de cabra artesanal en el estado. Todo gracias a usted». En el 10º aniversario del rescate en el desierto, el pueblo inauguró un monumento. Era una escultura de bronce de 2 mujeres, una joven y una anciana, tomadas de la mano. La placa decía: «En honor a todas las mujeres que se salvan mutuamente. En memoria de Matilde Herrera y en celebración de Lucía Mendoza, cuando la bondad se encuentra con la necesidad, los milagros suceden». En la ceremonia, Lucía habló ante cientos de personas. «Hace 10 años, me detuve en el desierto porque era lo correcto. No esperaba nada a cambio, pero recibí todo: una madre, una socia, una amiga, un propósito renovado». Doña Matilde solía decir que la vida te da exactamente lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Yo necesitaba esperanza. Ella necesitaba amor. Nos dimos ambas cosas y con eso construimos esto. Camila, ahora de 20 años y estudiando en la capital pero de visita para la ceremonia, también habló. «Mi abuela Matilde no llevaba mi sangre, pero llevaba mi corazón. Me enseñó que la familia es quien se queda en las tormentas, no quien aparece en los días soleados. Me enseñó que el carácter se mide en cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio. Y me enseñó que una vida vivida con amor, sin importar cuán tarde comience, es una vida completa». En San Felipe, a 200 kilómetros de distancia, Marcos Herrera vio la nota en el periódico sobre el monumento. Sintió la punzada familiar de dolor y arrepentimiento. Ahora tenía 52 años, cabello canoso y arrugas que contaban historias de noches sin dormir. Había conseguido terminar su preparatoria y ahora trabajaba como supervisor en una ferretería. Vivía solo en un departamento modesto. No tenía familia, nunca volvió a tener pareja. No se sentía merecedor, pero había encontrado una forma de vivir con sus errores. Cada mes donaba parte de su salario a un albergue para personas sin hogar. Voluntariaba los fines de semana en un comedor comunitario. No buscaba reconocimiento. Lo hacía en silencio, como una penitencia autoimpuesta. «Es lo mínimo que puedo hacer», pensaba. «No por mi madre, porque ya nada puedo hacer por ella, sino por todas las madres que otros abandonan». Una noche, mientras cerraba la ferretería, un anciano se acercó pidiendo ayuda. «Señor, mi esposa está enferma y necesito medicina, pero no tengo dinero». Marcos, sin dudarlo, sacó dinero de su cartera. «Tome, y si necesita más, aquí trabajo. Venga mañana». El anciano lloró de gratitud. «Dios lo bendiga, joven». Marcos negó con la cabeza.
Yo no merezco bendiciones, pero usted sí. Cuide a su esposa. Las madres son sagradas. Esa noche, Marcos abrió el cajón donde guardaba la carta que nunca envió. La leyó de nuevo. Agregó una nueva línea al final. Mamá, nunca voy a poder compensar lo que te hice, pero cada día trato de ser el hijo que debía haber sido. No para ti, porque ya es tarde, sino para que otros hijos no cometan mis errores. Te amo. Siempre te amé. Solo que el amor solo no basta cuando las acciones dicen lo contrario. Espero que donde estés sepas que aprendí la lección más dura, que la familia se cuida, se honra y se protege, y que cuando la pierdes por tu propia mano, vives con ese vacío para siempre. Guardó la carta de nuevo. Era su forma de mantener una conversación con la madre que perdió, y aunque sabía que el perdón verdadero nunca llegaría, había aprendido a vivir con esa ausencia, porque algunas cosas rotas no se reparan, solo se aprende a vivir con las grietas. Lucía, esa misma noche del aniversario, se sentó en el porche. La luna llena iluminaba el desierto. Desde donde estaba, podía ver a lo lejos el lugar aproximado donde había encontrado a Matilde hace 10 años. ¿Puede creerlo, doña Matilde? 10 años. A veces siento que fue ayer, otras veces siento que fue otra vida. Cerró los ojos y recordó. Recordó el calor de ese día, la duda de si debía detenerse, la imagen de Matilde sentada en esa roca, completamente sola. Recordó la decisión de frenar. Esa simple decisión de frenar había cambiado 2 destinos, había salvado 2 vidas, había creado una familia y un legado que ahora empleaba a decenas de familias. Si usted no me hubiera enseñado a hacer queso, si no me hubiera dado su broche, si no me hubiera compartido su sabiduría, yo estaría sin tierra, sin esperanza, y usted estaría... Bueno, no quiero ni pensarlo. Nos salvamos, ¿verdad? Justo como usted decía, nos salvamos mutuamente. El viento meció la mecedora vacía. Lucía sonrió. Está bien, doña Matilde, ya sé. No vivas en el pasado, hija. El presente es el que necesita tu atención. Eso me decía siempre. Se levantó, besó la fotografía de Matilde que colgaba en la pared del porche y entró a dormir. Mañana había trabajo. Siempre había trabajo. Y eso era bueno. El trabajo honraba la memoria de quien le había enseñado su valor. 20 años después del rescate en el desierto, Quesos Doña Matilde era una empresa nacional con distribución en todo el país. Camila, ahora de 30 años, manejaba el negocio junto a su madre. Lucía, de 55, era una mujer respetada, invitada a conferencias internacionales sobre emprendimiento rural y empoderamiento femenino. Cada año, en el aniversario del rescate, cerraban la empresa por un día y organizaban un evento comunitario gratuito. Daban comida, ofrecían servicios médicos gratuitos, talleres de oficios. Es nuestra forma de regresar al pueblo lo que el pueblo nos dio, explicaba Camila en las entrevistas. La historia de la granjera que salvó a una anciana abandonada en el desierto se había convertido en leyenda local. Se contaba en escuelas, en iglesias, en reuniones familiares. Cada vez que alguien dudaba si ayudar o no a un desconocido, alguien decía: ¿te acuerdas de doña Matilde y Lucía? Mira lo que pasó cuando una se detuvo por la otra. Y así, el legado de Matilde Herrera no murió con ella. Vivió en cada queso que llevaba su nombre. Vivió en cada persona que decidía ayudar a un extraño. Vivió en cada familia que se formaba no por sangre, sino por amor. Vivió en la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la bondad multiplica bendiciones y que 2 vidas rotas pueden sanarse mutuamente si se encuentran en el momento justo. Marcos Herrera murió a los 65 años de un ataque cardíaco. Murió solo, pero en paz.
En su testamento, dejó sus pocos ahorros al albergue donde hacía voluntariado. Y dejó una carta final. A quien corresponda, no fui un buen hijo, pero intenté ser un buen ser humano en los años que me quedaron. Si mi historia sirve de algo, que sea de advertencia. Cuiden a sus padres, honren a sus madres, no cometan mis errores. La vida no da segundas oportunidades con las personas que pierdes por tu propia culpa. Lucía se enteró de su muerte por el periódico. Sintió una tristeza extraña. No por Marcos el adulto, sino por Marcos el niño, que alguna vez fue el mundo de Matilde. «Descanse en paz», murmuró. Y eso fue todo. No fue a su funeral. No hizo más comentarios. Simplemente siguió viviendo, honrando a la mujer que le enseñó que el verdadero amor no pide nada, solo da. Y en las noches tranquilas del desierto, cuando el viento sopla suavemente y las estrellas brillan como diamantes en el cielo infinito, los viejos del pueblo juran que a veces se puede ver la silueta de una anciana sentada en el porche de la granja, meciéndose suavemente, sonriendo con paz, cuidando a la familia que eligió y que la eligió de vuelta. Porque el amor verdadero, ese que construye en lugar de destruir, ese que sana en lugar de herir, ese que elige quedarse en los momentos difíciles, ese amor nunca muere. Simplemente se transforma en legado, y el legado de Matilde Herrera y Lucía Mendoza seguirá vivo mientras haya corazones dispuestos a detenerse en el desierto por alguien que llora solo. Si esta historia de Matilde y Lucía te tocó el corazón, si lloraste, si sentiste que todavía hay esperanza en este mundo, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias reales que demuestran que la bondad existe, que nunca es tarde para empezar de nuevo y que el amor verdadero no tiene que ver con la sangre. Dale like a este video si crees que necesitamos más Lucías en el mundo, más personas que se detengan, más corazones que elijan ayudar. Y recuerda, a veces, todo lo que se necesita para cambiar dos vidas es la decisión de frenar. Nos vemos en la próxima historia.